Bienvenidos a este espacio. Si disfrutas de historias como esta, te agradecería mucho un me gusta y tu suscripción. Tu apoyo es fundamental. El eco de los pasos se desvanecía bajo las imponentes columnas oscuras del salón, cuya luz tenue apenas tocaba el suelo. En el centro, las cenizas del último retador aún flotaban sobre el mármol negro. Era una mezcla de orgullo quebrado y cuerpos rotos. Nadie se atrevía a mover el cadáver sin antes recibir la orden directa de Noris. Ella, la última de una antigua estirpe, estaba sentada en un trono forjado con las cenizas de estrellas que ya no brillaban. Su linaje había sido el pilar de su pueblo, manteniendo viva una raza que había existido por milenios. Observaba el cadáver con la misma indiferencia que alguien observa la lluvia golpear una ventana. Los nobles de todo el imperio se alineaban a su alrededor, tratando de ganarse su favor. Los guerreros más renombrados de los planetas más distantes se presentaban ante ella, pero caían uno tras otro, no por debilidad, sino porque para Noris, todos ellos eran iguales. ¿Cómo podría ella aceptar a alguien cuyo espíritu no fuera tan feroz como el suyo? Había nacido en guerra, había crecido en medio de la destrucción, y su corazón solo sentía apego por aquello que no podía ser conquistado. El siguiente, ordenó con una voz tan fría que parecía cortar el aire a su paso. Pero no hubo respuesta. Un silencio incómodo se apoderó del salón, donde los consejeros y comandantes se miraban entre sí, inseguros de qué hacer. Un oráculo, encorvado por la edad, susurró finalmente. Mi señora, ya no hay más. El último retador fue el último, de verdad. Noris reclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, no por fatiga, sino por un aburrimiento palpable. Nadie había comprendido aún. No deseaba poder, ni riquezas. Su única necesidad era encontrar a alguien que la mirara directamente, que pudiera soportar su furia sin quebrarse. Alguien que no estuviera interesado en su poder, sino en conocerla realmente. En ese momento, una vibración cruzó el aire, una señal proveniente de las lejanas estrellas. ¿De la Tierra?, preguntó Noris, con un tono de desdén. Así es, parece que un ser humano, un campeón de su planeta, ha solicitado hablar contigo. Se llama Darian Kor. Al escuchar el nombre, Noris se quedó inmóvil. La curiosidad comenzó a invadir su mente, tan afilada como el filo de su espada. ¿Un humano? Ella había escuchado rumores sobre algunos de ellos, especialmente uno que había derrotado a todas las expectativas en los torneos de honor, un evento que había reunido a los campeones más grandes del universo. Había oído que este humano, Darian, era diferente. Su cuerpo era más resistente que el de la mayoría, su mente indomable, y luchaba por algo más que solo la gloria. ¿Quiere desafiarme frente a mi trono?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y diversión. Un murmullo recorrió el salón. Un humano desafiándola directamente. Noris sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, pero peligrosa. Acepto, dijo, sin alzar la voz. Que venga, que cruce mi umbral si se atreve. Veremos si realmente posee el coraje que tanto proclama. Se levantó del trono, su figura resplandeciendo con una energía pura, como una estrella a punto de estallar. Sus ojos, de un violeta profundo, brillaban con una intensidad inusual. Por primera vez en años, sentía que tal vez alguien podría despertar la esperanza que había enterrado tan profundamente en su ser. Pero por ahora, solo tenía una cosa en mente, ver hasta qué punto podía destruir a este hombre antes de que él la quebrara a ella. Las puertas del salón, hechas de una obsidiana casi líquida, se abrieron con un sonido sordo, como si la misma estructura del trono lamentara permitir la entrada de un ser tan mundano. Así lo pensaban los presentes. Desde las alturas, el consejo silente observaba en silencio. Lejos, las cámaras de la Confederación Galáctica flotaban, transmitiendo en vivo el evento hacia todos los rincones del universo. Todos esperaban que el humano fracasara. Darian Kor entró, sin armaduras ni escoltas. Su ropa era sencilla, ceñida a su cuerpo que había sido esculpido por años de entrenamiento. No había arrogancia en su rostro curtido, solo una convicción inquebrantable. Sus ojos, oscuros y tranquilos, reflejaban una calma peligrosa. Noris lo observaba desde su trono, esperando que él temiera o al menos mostrara respeto por su autoridad.
Sin embargo, él no bajó la cabeza como todos los demás lo habían hecho antes. Se detuvo justo frente a los escalones del trono, sin arrodillarse, sin pronunciar su título. Vengo porque desafías al universo entero, dijo su voz firme y clara. Pero nadie te ha desafiado a ti, como ser humano. No como emperatriz, ni como guerrera, sino como persona. Un murmullo recorrió el salón. Algunos miembros del consejo estaban furiosos, otros sorprendidos. Una de las guardianas de élite desenvainó su lanza, pero Norris levantó una mano, haciendo que el silencio regresara. Hablas con valentía, dijo, su voz tan gélida como su mirada. Pero las palabras sin prueba son solo cenizas al viento. ¿Qué te hace pensar que merezco siquiera un momento de mi atención? Darien la miró directamente a los ojos, sin apartar la vista. Porque estás cansada. Cansada de guerreros que solo buscan tu poder, no tu alma. Cansada de gritos vacíos. Cansada de que nadie te vea como eres realmente. El salón quedó en completo silencio. Norris no respondió inmediatamente, su mano se tensó sobre el reposabrazos del trono. Por un momento, su respiración se descontroló ligeramente, como si algo en su interior se hubiera alterado. Él no la adoraba, no la veneraba. Él la entendía, y eso era mucho más peligroso. Eres un insolente, dijo al fin, con un tono tan frío como el hielo. Y temerario. Dos cualidades que a veces sobreviven más que las demás. Se levantó, descendió los escalones con paso decidido, flotando casi, sin tocar el suelo. Cuando estuvo frente a él, lo observó de cerca. Él no parpadeó. Soy Norris, dijo, última de los Aran, hija de un imperio caído y dueña de uno nuevo. Yo no pertenezco a nadie, respondió Darien suavemente. Norris alzó una ceja. Curioso. Eso aún está por verse. Sin decir más, extendió un dedo hacia su frente. Una chispa violeta lo tocó y recorrió su mente con la rapidez de un rayo. La prueba había comenzado. En su mente, un mundo extraño se desplegó. Un lugar lleno de recuerdos, secretos, y temores profundos. Lo arrastraría allí, al centro de su alma. Todos los demás habían caído, ¿podría él resistir? Norris quería verlo romperse, pero en el fondo, aunque no lo admitiera, también quería ver si este hombre realmente podría tocar lo que había enterrado tan profundamente dentro de ella. El mundo se desintegró. Darien ni siquiera sintió su cuerpo caer. La chispa de Norris lo había absorbido completamente, y su conciencia fue arrastrada hacia lo más profundo de su mente. Tu reflejo no eres tú, murmuró con voz quebrada. Eres solo una sombra, una ilusión creada para atraparme. La figura ante él se distorsionó, gritó en agonía y se deshizo como si fuera nada, disolviéndose en cenizas flotantes. El paisaje a su alrededor tembló, como si todo el mundo se hubiera sacudido de su misma raíz. Una nueva forma emergió del caos. Esta vez era una versión de él mismo, más joven, más asustado. El Iván que había huido de la guerra, el que abandonó todo antes de regresar por su propia voluntad. El Iván que había llorado en silencio, refugiado entre las ruinas de un campamento desmoronado. Eres débil, le dijo su otro yo. No perteneces a este lugar. Solo buscas sentirte importante ante una mujer rota que nunca te amará. Pero Iván no se detuvo. Pasó a través de su reflejo sin vacilar, sin pronunciar palabra alguna. No necesitaba hacerlo. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba a su alrededor. Columnas enormes de piedra flotaban sin apoyo, suspendidas en el vacío, y en medio de ese caos, vio una figura. Era ella, Alma, sola, sentada sobre una roca en medio de la nada. Sin corona, sin capa, sin poder, solo una mujer vacía. Alma no lo vio, atrapada en sus propios pensamientos, que fluían como ecos sin voz. ¿Por qué sigo esperando algo que no existe?, se preguntaba. ¿Por qué espero que alguien me vea, cuando todo lo que toco se quiebra? Iván se acercó en silencio y se sentó junto a ella. Te veo, dijo suavemente. Al principio, Alma no reaccionó, pero cuando giró la cabeza, la sorpresa la envolvió. No era una ilusión, ni una proyección de su mente. Era él,
de carne y hueso, allí, presente. Había atravesado todas las pruebas, había llegado más allá de las trampas. ¿Cómo? Empezó a preguntar, pero su voz se rompió. No estoy aquí para destruirte, Alma. Estoy aquí para entender por qué no dejas que nadie se quede. Y si tengo que atravesar tus sombras para hacerlo, lo haré. Ella retrocedió, como si no pudiera comprender. No entiendes. Este lugar es mi refugio, pero también mi prisión. Aquí lloré por mi pueblo, por mis seres queridos. Aquí guardé las cenizas de todo lo que perdí. Y aquí, quemé los nombres de aquellos que intentaron tocarme y no fueron dignos. ¿Y tú crees que vine a salvarte?, respondió Iván sin titubear. No, vine a compartir el peso que cargas. El suelo comenzó a temblar. Unas grietas violetas surcaron el cielo y Alma levantó la vista, confundida. ¿Qué está pasando? Iván la tomó de la mano con una fuerza inesperada. Tal vez, por primera vez, el laberinto se está abriendo. Alma lo miró por primera vez, no como un enemigo, no como un simple reto más, sino como alguien igual, alguien que, sin poderes místicos ni sangre de dioses, la estaba desarmando de la manera más peligrosa posible. Estaba viéndola realmente, tocando algo profundo en su alma que nadie más había logrado alcanzar. Y, en ese instante, cuando el mundo mental se desmoronaba como un castillo de arena y Alma sintió algo que creía perdido desde hace siglos, esperanza, una sensación de miedo la envolvió. Porque, si Iván llegaba aún más lejos, ya no podría esconderse nunca más. El laberinto psíquico se desintegró como niebla al amanecer. Iván cayó de rodillas en el centro del salón del trono, empapado en sudor, respirando con fuerza pero con determinación. A su alrededor, los observadores lo miraban en absoluto silencio, incapaces de comprender cómo seguía con vida, cómo había salido de su mente intacta. Pero Alma lo sabía. Desde su trono, lo observaba con una mirada distinta. Algo en él no se había quebrado, y eso le resultaba más seductor que cualquier poder de combate. Déjenlo ir, ordenó, con voz grave, sin apartar los ojos de Iván. Esta misma noche, déjenlo libre, sin vigilancia, sin cadenas. Solo un pasaje hacia la terraza más alta de la fortaleza. Era una orden sin precedentes, algo que ningún otro retador había recibido jamás. La noche cayó como un susurro. Las estrellas brillaban con un tono púrpura y la luna, doble y extraña, proyectaba sombras misteriosas. El viento cálido soplaba en el aire, y el silencio se sentía extraño y cargado. Alma no dormía. Caminaba descalza sobre la terraza, su manto ondeando ligeramente sobre su piel desnuda, su cabello suelto, sin coronas, sin símbolos, solo ella en su forma más vulnerable. De repente, sintió la presencia de Iván. No necesitaba mirarlo. Sabía que estaba allí. Él se apoyaba en un pilar, observando el cielo, en silencio. Sus ojos no la miraban con deseo, sino con un respeto tan profundo que desarmaba más que cualquier fuerza. ¿No lo has oído?, preguntó Alma finalmente, con voz baja y casi quebrada. No vine para eso, respondió él, sin apartar la vista del cielo. Ella se giró lentamente, y por un largo momento, sus ojos se encontraron. Nadie dijo una palabra, solo el lenguaje de dos almas al borde del abismo. ¿Qué viste en mí allá dentro?, preguntó Alma, dejando que la inquietud se asomara en su voz. ¿Qué viste que no te hizo dar la vuelta? Iván dio un paso hacia ella, no con agresividad, sino con una calma que parecía arder por dentro. Vi dolor. Vi fuerza. Vi a una mujer que lleva el peso de un imperio caído sobre sus hombros, sola. Vi una herida que nadie se ha atrevido a tocar por miedo a dañarse, y aún así, quise quedarme. Alma bajó la mirada por primera vez. La temida reina, la invencible, se sintió expuesta, vulnerable. Tú no eres como ellos, murmuró. No luchas por demostrarte, luchas porque no sabes vivir de otra forma. Iván se acercó aún más hasta que la calidez de sus cuerpos empezó a fusionarse. Tampoco tú, susurró. Los dedos de Iván rozaron su mejilla con una suavidad que parecía más íntima que cualquier batalla ganada. Fue un gesto simple, humano, pero para Alma fue como si un rayo la atravesara. Ella cerró los ojos, sin retroceder, sin huir.
Se quedó quieta, respirando la cercanía de él, sintiendo una ternura que la desarmaba más que cualquier lucha. «Podrías matarme ahora», susurró Iván, con una sonrisa apenas visible. Alma lo miró fijamente y algo en su interior se rompió. «No quiero matarte», respondió en voz baja. «Lo que me asusta es que no quiero que te vayas». Iván inclinó el rostro y sus labios rozaron los de ella sin llegar a tocarlos. «Entonces no me pidas que lo haga». El beso que siguió no fue frenético ni violento. Fue lento, consciente. Una promesa sin palabras. Alma tembló al sentir sus labios, no de miedo, sino de reconocimiento, de rendición, de deseo acumulado durante años de vacío. Se abrazaron bajo el cielo alienígena, sus cuerpos entrelazándose no con necesidad, sino con una profunda pertenencia. Esa noche, Alma no durmió. Y por primera vez en siglos, no le importó. El sonido de la alerta rasgó la quietud de la madrugada como un grito metálico, perturbando la calma que se había instalado en el aire. Un zumbido profundo recorrió la estructura del trono negro, las columnas vibraron y las luces parpadearon. Y por primera vez en años, los muros temblaron. Alma despertó en la penumbra, vestida ya con su armadura psíquica, que era una extensión de su voluntad. A su lado, Iván ya estaba de pie, con el instinto de un guerrero que nunca duerme del todo. Ni siquiera preguntó qué ocurría. Lo supo al ver la expresión en su rostro. Era algo que no esperaban, algo que ni siquiera Alma había previsto. Las criaturas devastadoras, nacidas del vacío del espacio y alimentadas por la destrucción, estaban aquí. No negociaban, no sentían, solo avanzaban como una plaga que consume todo a su paso. La fortaleza estaba protegida por 5 barreras de energía psíquica y materia cuántica sellada. Si esos monstruos habían logrado entrar, era porque alguien había permitido su paso. Así lo concluyó Darían, con los dientes apretados. Las puertas del hangar estaban abiertas, y la sangre salpicaba las paredes. Las guardias élites caían una tras otra, sin siquiera tener tiempo de defenderse. En el centro de la sala, una criatura tan oscura como el abismo levantaba a una de las guerreras con una garra llena de espinas, rompiéndola en dos como si fuera un trozo de papel. Apenas la vio, Alma avanzó, sus ojos brillaron con una intensidad violeta. «No aquí, no ahora», murmuró con furia. Extendió las manos hacia adelante, y una explosión de energía psíquica barrió el hangar, haciendo que las bestias retrocedieran, aullando en un grito de furia. Pero no fue suficiente. Por cada criatura que caía, 2 más tomaban su lugar. Darían corrió hacia el almacén de emergencia y tomó una lanza de energía antigua, una reliquia olvidada de la humanidad, símbolo de un tiempo de paz que ahora ya no existía. Al regresar, lanzó el arma con una precisión mortal, atravesando el cráneo de una de las criaturas que se abalanzaba sobre Alma por la espalda. Ella lo miró, respirando con dificultad. «Podrías haberte ido, haber aprovechado el caos, y aún así habrías perdido esto contigo», le dijo. Darían no dudó al responder: «No vine a huir. Vine a quedarme». Sin palabras, se cubrieron mutuamente, cada uno desempeñando su rol sin necesidad de instrucciones. Darían luchaba con la fuerza bruta de un guerrero, derribando a las criaturas con gritos que retumbaban en la sala. Alma se movía como un espectro, destruyendo mentes con la mirada, congelando el tiempo brevemente para golpear a sus enemigos sin ser tocada. Pero incluso unidos, no lograban superar el número de invasores. «Son demasiados», gruñó Darían, con la sangre manchando su hombro. Respiraba con dificultad, pero su voluntad seguía intacta. «Necesitamos destruir la mente central». Alma asintió. Cerró los ojos, conectando con la red mental de las criaturas invasoras. Finalmente, localizó el núcleo, una masa de conciencia flotando en lo alto de una montaña flotante, orbitando sobre la fortaleza. Era un nido de pensamientos, un abismo de locura susurrante. «Si llegamos hasta la cima y destruyo el núcleo, todo esto caerá», explicó Alma, «pero no podré hacerlo sola. Me destruirá». Darían tomó su mano con firmeza, su palma cálida y sangrante. «Entonces vamos juntos». Alma gritó una palabra olvidada y una plataforma de cristal psíquico apareció bajo sus pies. Ascendieron en silencio, rodeados por el vacío infinito,
conscientes de que quizás no regresarían. La cima era peor de lo que habían anticipado. El núcleo latía como un corazón infernal, y de él salían miles de voces, chillando en todos los idiomas, todas falsas, todas condenadas. Intentaban invadir sus mentes, quebrar sus voliciones. Darían tambaleó, sangre brotando de su nariz, pero se mantuvo firme. Alma, sin embargo, cayó de rodillas, temblando. Nunca había enfrentado algo tan cruel. No puedo, susurró, las lágrimas recorriendo su rostro. Si puedes, dijo Darían, sujetándola por el rostro. Porque yo estoy contigo. Y entonces, le besó, no con deseo, sino con entrega. El sentimiento que le unió fue puro, tan visceral como el amor mismo. Si iban a caer, lo harían juntos. Y esa conexión hizo estallar el poder de Alma, alimentado por la pureza de ese amor brutalmente humano. Alma gritó, un grito tan fuerte que estremeció el cielo. El núcleo se quebró desde dentro. Las criaturas abajo cayeron como muñecos sin cuerdas. La red mental se desintegró. El silencio regresó. Solo quedaban ellos dos, temblando, abrazados entre las ruinas flotantes, respirando al mismo ritmo. Por primera vez, sin imperios, títulos ni máscaras, Alma se dejó caer en su pecho. Y se quedó allí, dejando que el silencio de la batalla fuera más profundo que cualquier estruendo. La fortaleza flotante comenzó a descender lentamente, guiada por los sistemas de emergencia que apenas respondían. Las ruinas del núcleo psíquico se dispersaron por el cielo como cenizas brillantes. Las estrellas, antes ocultas tras la amenaza de los invasores, volvieron a brillar una por una, como si el universo respirara aliviado. Darían estaba tendido sobre el cristal agrietado, cubierto de cortes, su rostro sudoroso y ensangrentado, pero seguía respirando, firme, presente, vivo. Alma lo mantenía entre sus brazos, su poder casi agotado, pero su mente más clara que nunca. Ya no era solo la energía lo que la mantenía en pie, sino algo mucho más profundo, algo humano. No me mires así, susurró Darían, su voz apenas audible, pero con una sonrisa en los labios. Aún no me he muerto. Ella cerró los ojos, aliviada, y apoyó la frente contra la suya. No bromees. No ahora. Si no bromeo, empiezo a llorar, respondió Darían, y Alma soltó una risa corta, rota, real. Lo ayudó a incorporarse y juntos descendieron en una plataforma restaurada, rodeados por el silencio de la fortaleza destruida. La noche ya no parecía tan amenazante. Los pocos soldados sobrevivientes los observaban desde abajo, algunos heridos, otros de pie por pura voluntad. Nadie habló, nadie se atrevió a interrumpir el momento. Lo que veían no era solo a su reina, era a una mujer. Y el hombre que caminaba a su lado no era un simple visitante, era un guerrero, un igual, alguien que la había salvado sin robarle su fuerza. Cuando llegaron al centro del trono negro, Alma alzó la voz. No hacía falta esfuerzo, pero cada palabra resonó en el pecho de todos los presentes. Mi nombre es Alma, última hija de los Iriel, testigo de la extinción, portadora de un imperio que me convirtió en un símbolo de soledad. Durante años rechacé toda cercanía. Creí que el poder era todo lo que quedaba de mi pueblo. Me equivoqué. Se giró hacia Darían, que la observaba con esos ojos oscuros, llenos de todo lo que ya no era dolor, sino entendimiento. Hoy, ante todos, reconozco lo que he negado tanto tiempo, que no necesito un conquistador, no necesito un siervo. Necesito a alguien que me mire y no tiemble. Alguien que se quede, incluso cuando no queda nada. Y Darían se quedó. Los murmullos crecieron, pero nadie los detuvo. Algunos de los guardianes ya se arrodillaban, otros simplemente sonreían, aliviados. Alma extendió la mano hacia Darían, y dijo: La reina no toma un consorte. No elige a alguien para poseerlo. Hoy, yo elijo a un compañero, un igual. Y si él me acepta, no como soberana, sino como mujer, entonces hoy cambia el destino de este lugar. Darían no respondió con palabras. Tomó su mano, la besó, y luego, sin importar el protocolo, sin importar la mirada de los presentes, la abrazó, como si nada más existiera. No como quien besa a una reina,
sino como quien recupera algo que había creído perdido, un hogar. Con el paso de los días, el trono negro se reconstruyó, las alianzas cambiaron, y las miradas de temor hacia Alma fueron reemplazadas por respeto genuino. Y cada noche, al final de su jornada, cuando las estrellas volvían a cubrir el cielo de Arkel, Alma se despojaba de títulos, deberes y armaduras, y caminaba descalza hasta la terraza más alta. Allí la esperaba Darían. En ese rincón suspendido entre mundos, sin guardias ni espectadores, sin guerras ni protocolos, se sentaba entre sus brazos, lo besaba como si el tiempo no existiera, y él le recordaba con cada caricia, con cada palabra, que el amor no era debilidad. Era el poder más grande de todos. Y así, la última de los Iriel ya no estaba sola, y nunca lo estaría de nuevo. En ese momento, Alma comprendió que el poder verdadero no reside en los títulos ni en los imperios, sino en la conexión humana, en la fuerza de compartir el alma con otro ser. Junto a Darían, la última de los Iriel ya no estaba sola. Juntos, no solo habían derrotado a los invasores, sino que también habían roto las cadenas que la mantenían atrapada en su propio vacío. Al final, el amor no fue su debilidad, sino su mayor fortaleza. En ese abrazo, entre las ruinas, encontraron un nuevo comienzo, uno que cambiaría el destino de su mundo para siempre.